Muy buenas tardes. Continuando con las exposiciones, yo soy el doctor André Ponce. Vamos a exponer ahora intoxicación por benzodiazepinas y antidepresivos. A ver, obviamente ya todos están haciendo prácticas, ¿no? Y no sé si en sus guardias les habrá llegado un paciente intoxicado por diazepam, clonazepam o algún antidepresivo. Ninguno. Bueno, como son medicamentos de prescripción, normalmente no llegan muchos pacientes, más se ven pacientes con intoxicación pues por envenenamiento, ¿no? Por carbamato, por organofosforato, que es mucho más frecuente, más accesible y mucho más barato. Entonces, no es tan frecuente, pero en otros países de Europa y Estados Unidos pues son mucho más frecuentes debido a la mayor incidencia de trastornos de ansiedad, de depresión. Entonces, el mayor diagnóstico de estas enfermedades pues hace de que este medicamento esté más a la mano y por ende pues las intoxicaciones sean mucho más frecuentes. A ver. Empezamos con las benzodiazepinas. Bueno, como ya lo decimos, ¿no? Son medicamentos de amplio uso de propiedades ansiolíticas, hipnóticas y sedantes. Aumenta el número de indicaciones debido a que los trastornos psiquiátricos y psicológicos son más diagnosticados. Antes, bueno, les cuento en mi época, que un niño se esté portando mal, lo que ahora le es un trastorno de hiperactividad. Antes un profesor iba, pues le metía un correazo y estaba curado. Pero ahora no, el psicólogo tiene que verlo, lo evalúa y dice, no, este niño requiere tratamiento. Entonces, la mayor cantidad de problemas, la mayor cantidad de estrés hace que estos medicamentos sean mucho más usados. Sin embargo, su potencia, duración y metabolismo son variables. Y bueno, dependiendo de cada uno de los medicamentos que podamos usar, además de que vamos a tener en cuenta los antecedentes del paciente, dependiendo del metabolismo, las enfermedades previas y la edad del mismo. Dentro de la gran gama de indicaciones de las benzodiazepinas, pues está el insomnio, trastornos de ansiedad, fobia, pánico, convulsiones, trastornos musculares y también en anestesiología la premedicación anestésica. En emergencia también lo usamos cuando vamos a intubar a un paciente. Los que han podido ver las intubaciones en las emergencias ven que usamos normalmente midazolam, fentanilo, lidocaína, ¿no? Entonces sí usamos benzodiazepinas para la sedación. ¿Por qué? Porque nos ayuda bastante a acoplar al paciente como premedicación y que el paciente olvide lo que está pasando. Vamos a ver más adelante uno de sus efectos, que es la amnesia. Como ya lo dijimos, la incidencia de indicación de uso de las benzodiazepinas va en incremento. Es la primera causa de intoxicación por medicamento, porque la primera causa de intoxicación es la intoxicación alcohólica. La segunda son las benzodiazepinas y las terceras son los antidepresivos. Ojo, los más indicados a nivel mundial: lorazepam, clonazepam, oxazepam, alprazolam, diazepam y temazepam. Del total del consumo de estos medicamentos, el 90% se hace a nivel extrahospitalario. Por ende, la automedicación va a jugar un papel fundamental con estos medicamentos. Y, en general, con fines terapéuticos, las mujeres consumen mucho mayor cantidad de benzodiazepinas que los varones, ¿no? Entre 12 y 7%. A nivel de Estados Unidos, se indica que más o menos el 11% de la población de Estados Unidos consume o ha consumido en algún momento una benzodiazepina. Sin embargo, debido a esta gran cantidad de toma de estas medicinas, normalmente la mayoría de los pacientes no se mueven. ¿Por qué? Porque toleran muy bien cuando lo ingieren vía oral, que tome 50, 60, 70 pastillas, sus umbrales de toxicidad son muy altos. Entonces, por ende, la mortalidad por una intoxicación solamente por benzodiazepinas es muy baja. Sin embargo, muchas veces se acompaña de algún otro medicamento. Vemos al paciente
con intento suicida, que va y busca las medicinas de la abuelita. Entonces busca las medicinas de la abuelita y la abuelita, por recibir mirtazapina, sertralina, mitriptilina y por ahí un clonazepam, entonces se toma varias pastillas y esa combinación es la que lo hace letal. Y encima de eso va y se toma, no sé, un pisco. Entonces esas complicaciones, el incremento, la polifarmacia y el incremento de alcohol hace que sí exista una alta tasa de mortalidad cuando es combinado. ¿Y cómo es su mecanismo de acción? Vemos ahí, eso es un receptor GABA. Tiene muchos receptores, GABA alfa, beta, gamma, por ahí tiene también un omega. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un modulador alostérico positivo. ¿Y en cristiano qué quiere decir? Que activa este receptor de ácido gamma aminobutírico. ¿Cómo lo activa? Hace que ingrese mayor cantidad de cloro. Deja la puerta abierta al cloro, ingresa hacia la célula, eso hace que se eleve el potencial de acción, lo hiperpolariza y hace que su umbral de excitación sea mucho más alto. La posibilidad de poder excitar esa neurona es muy difícil y por ende el paciente se queda dormido. ¿Dónde encontramos estos receptores? En el hipocampo, en el cerebelo, en los ganglios basales, en el hipotálamo y en la médula espinal. Casi salió. Si mal no me equivoco, en la clase que he colgado, hacia la parte superior, yo le puse alfa como el símbolo, ¿ya? Y solamente ha salido como A. Entonces van a tener cuidado de completen, es alfa. De todos los receptores, lo que nos interesa son los receptores alfa. De los alfas se van a subdividir en dos, el alfa 1 y el alfa 2, como lo ven ahí. El alfa 1 se ubica normalmente, como dice ahí, corteza, tálamo y cerebelo. ¿Qué efectos tienen? Tiene efecto sedante, el que nos interesa, que es la amnesia anterógrada, lo que hace que una vez que nosotros pongamos la ampolla al paciente, el paciente no va a recordar nada. Entonces, eso al momento de la intubación nos favorece, pero en otros casos, pues por eso también existen las pepeadoras, ¿no? Una pepera que, le mete un par de pastillas, pues y al final el pata no se acuerda de lo que pasó. Fíjense que hay incluso 100 riñones, ¿no? Anticonvulsivantes, el efecto sobre todo del diazepam, y estos se distribuyen más o menos en un porcentaje de un 60%. Entonces, de los receptores alfa 2 se ubican normalmente en el sistema límbico, en las neuronas motoras, en el cuerno dorsal de la médula espinal, sus efectos ansiolítico, miorrelajante, y aquí es el efecto de dependencia, porque cada vez que nosotros vamos dando una benzodiazepina, la siguiente vez el paciente se va a hacer más tolerante, vamos a subir la dosis y subir la dosis y subir la dosis. Entonces ahí está metido este efecto de dependencia y hace que el paciente requiera mayor cantidad de dosis porque realmente lo requiere. Su porcentaje de distribución es un 40%. ¿Por qué está pintado de azul? Eso sí no se los puse en la grabación. ¿Por qué? Porque las neuronas motoras y el cuerno dorsal de la médula espinal son las que dan el efecto miorrelajante. ¿Ya? Entonces por eso se correlaciona. Como vemos acá, la farmacocinética y dinámica es muy variable, la dosis terapéutica. Vemos ahí el triazolam de 0.25 hasta 10 miligramos de diazepam, o sea, la dosis puede variar dependiendo de cada fármaco. La vida media también, vemos ahí una vida media de hasta 1 hora para el Saleplon, que es un análogo de la benzodiazepina, pero vemos una vida media de hasta 70 horas de depuración para el diazepam. Tiene una alta unión a las proteínas, lo cual lo hace difícil de eliminar del cuerpo, sobre todo cuando es un paciente obeso, o es una mujer que tiene mayor porcentaje de grasa, o es un paciente anciano que también lo tiene. Su volumen de distribución tiene un amplio volumen de distribución y la mayoría se elimina por vía renal, a excepción de los análogos que su eliminación tanto renal como enterohepática. Algo similar, ¿no? Vemos acá que la vida media corta, de menos de 8 horas, por ejemplo el midazolam, una vida intermedia, el alprazolam, que sí contamos, y el clonazepam, entre 8 a 24 horas, y una vida media muy larga, más de 24 horas, el diazepam. Entonces, dependiendo de qué haya tomado nuestro paciente, vamos a seguir el tratamiento.
Las manifestaciones clínicas de las benzodiazepinas, pues como les dije, ¿no? Es muy raro que produzca la muerte, debido a que va a tener un buen umbral de tolerancia en el paciente. Como vemos en el gráfico, en comparación con el barbitúrico, que cuando uno ingiere, no sé, fenobarbital, en 50 tabletas, poco a poco se va a deprimir y va a llegar hasta el coma y la muerte en el paciente. No así las benzodiazepinas, que son mucho más tolerantes. Puede presentar sedación, hipnosis, anestesia y muy pocas veces coma, a excepción de los que hayan tomado varios medicamentos. Su administración va a ser muy importante, porque muchas veces los pacientes ingieren gran cantidad de pastillas y el paciente no presenta mayor efecto. Eso indica la tolerancia del paciente a la medicación. Sin embargo, cuando es una medicación parenteral, sobre todo endovenosa, la acción va a ser mucho más rápida. En cambio, la vía oral va a demorar más o menos en promedio hasta 2 horas, ¿no? Que es el tiempo que se necesita para vaciar el estómago y pase a la circulación enterohepática. Las manifestaciones van a ser diferentes. Dentro de las más comunes de la intoxicación por benzodiazepinas tenemos la sedación, la ataxia, la somnolencia, la disartria, nistagmus y pupilas mióticas. ¿Ya? En niños pueden presentar náuseas y vómitos. Y las manifestaciones menos comunes, la hiporreflexia, la hipotermia, hipotensión con taquicardia compensatoria, esos son ya cuando son dosis mucho mayores. El coma, la rhabdomiólisis o escaras en los pacientes ancianos que presentan agitación psicomotriz y cada vez los vamos sedando y a la larga pues el paciente termina postrado. Y el compromiso respiratorio pues en las intoxicaciones mucho más graves, por lo cual sería necesario tomar una gasometría. La indicación de hipoxemia y acidosis respiratoria pues son realmente catastróficas para estos pacientes, y cuando se da dosis muy bajas pueden presentar manifestaciones paradójicas. En vez de dormirse, el paciente se empieza a despertar. Agresión, excitación, psicosis, deterioro neurológico, sobre todo en ancianos y en niños. Entonces, dependiendo del grado de la intoxicación, lo vamos a poder dividir en leve, moderada y severa. En leve, acuérdense que es el paciente que está medio somnoliento, que uno le pasa la voz, señor, y el paciente despierta. Entonces responde solamente al estímulo de voz. En la moderada el paciente ya lo tienes que tocar y pasarle la voz, le coges del hombro y le dices, señor, el paciente va a tratar de despertarse. Pero ya en la intoxicación severa el paciente ya no responde, el paciente está en coma, el paciente tiene que ser intubado y darle un soporte ventilatorio hasta que se estabilice. Como ya lo había dicho, la dosis tóxica puede ser muy variable. Vemos ahí un cuadro en azulito donde indica las dosis letales de la mayoría de las benzodiazepinas más representativas. Dentro de esas está la dosis del diazepam, que indica 500 miligramos. La pastilla viene de 10 miligramos, eso indicaría que el paciente se tendría que tomar 50 tabletas. Pero muchas veces se toman 50 tabletas vía oral y no le pasa nada. Eso indica la tolerancia que pueda tener el paciente o el estado de la circulación enterohepática y su depuración renal. Sin embargo, cuando le ponemos vía endovenosa, 10 miligramos endovenoso a un paciente que nunca ha tomado una benzodiazepina, puede terminar haciendo coma o una insuficiencia respiratoria. Y esto no es debido a la misma composición de la benzodiazepina, sino al excipiente que tiene el endovenoso, que es el propilenglicol, que sí va a generar depresión respiratoria. No estaría tan asociado a la misma benzodiazepina. De todas las manifestaciones más graves, la que nos importa es la depresión respiratoria, porque rápidamente ese paciente puede fallecer. Entonces, como ya lo han revisado ustedes en sus algoritmos de paro, la hipoxemia es una causa de paro, y es una causa de paro no desfibrilable. Se puede terminar en actividad eléctrica sin pulso o en asistolia. Dentro de la gran gama de exámenes que se puede utilizar, podemos hacer el dosaje cualitativo de la benzodiazepina en orina. No nos interesa qué benzodiazepina tomó, si tomó clonazepam, lorazepam,
diazepam, no nos interesa saber si es que lo tomó o no lo tomó. Entonces eso se detecta en la orina y solamente de forma cualitativa. Solamente lo hacen acá, como ya lo dijo el doctor que me precedió, se me fue el nombre. Lo hacen en Psicotox, que es en la parte de la Facultad de Farmacia, en la Facultad de San Fernando. Entonces ahí sí hacen el dosaje cualitativo de las benzodiazepinas. Sin embargo, hay que tomar más exámenes a este paciente. La bioquímica basal para lograr determinar los electrolitos buscando alteraciones en el sodio, hipo o hipernatremia, es esencial para poder determinar algún trastorno neurológico asociado. Igual, la glucosa, recordemos que la hipoglicemia también va a generar depresión del sensorio, y el estado hiperosmolar con glucosa mayor de 600 también va a generar trastornos del sensorio. Entre la urea y la creatinina nos interesa más los niveles de la urea. Recordemos que existe la neuropatía urémica. Entonces, el paciente también con urea mayor de 200 pues va a presentar trastornos del sensorio. La gasometría arterial, ya lo dijimos, es necesario valorar la utilidad de la gasometría pues para buscar la acidosis respiratoria o la hipoxemia en el paciente. El citoquímico en orina para determinar los niveles de sodio, y el CPK en los pacientes que están haciendo rhabdomiólisis y se están quedando postrados. Además, una vez tomado la muestra para la orina y determinar de forma cualitativa las benzodiazepinas y tomar una bioquímica basal, tenemos que continuar los estudios para el paciente. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, entonces vamos solicitando una tomografía para buscar alguna lesión neurológica, un evento cerebrovascular isquémico hemorrágico asociado, y si es que esto sale negativo y tenemos un hemograma patológico con signos meningios, hacer una punción lumbar. Asociado también, si el paciente está con depresión del sensorio, puede presentar también una neumonía aspirativa. Entonces también una radiografía de tórax sería importante. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues existen múltiples. Entre los más llamativos que nos podrían interesar, pues las encefalitis, los trastornos del sodio, la hipoglicemia, los eventos cerebrovasculares y la intoxicación alcohólica u otros medicamentos como los antidepresivos, antihistamínicos, neurolépticos, hipnóticos, sedantes, en sí una gran variedad de medicamentos que pueden generar también somnolencia en el paciente. Para el tratamiento tenemos que tener en cuenta que debemos tomar dos medidas importantes. La medida de descontaminación, tratar de eliminar lo que el paciente ingirió, sea por lavado o induciendo el vómito, o si no, administrando el antídoto que es el flumazenil. Sin embargo, debemos tener en cuenta que a todos nuestros pacientes debemos darle un soporte de emergencia. Una vez que el paciente ingresa el shock trauma con la referencia que ha tomado muchas pastillas de algún medicamento, se le tiene que hacer la valoración A, B, C, D. ¿Por qué? Porque hay que manejar la vía aérea en el paciente. Si el paciente está muy somnoliento, lo intubamos. Si es que el paciente no está ventilando, le damos soporte ventilatorio, lo conectamos a un respirador artificial o le ponemos oxígeno. Si el paciente está en shock o está hipotenso, empezamos a bolearlo con volumen, sea cloruro, sea lactato de Ringer, o sea una gelatina, una poligelina o hemacel, para que mejore la presión. Ahora, actualmente la tendencia son bolos de 250, ya no se pasa 1 litro, 2 litros, entonces damos bolos de 250 y vamos viendo la respuesta del paciente. Y después la valoración neurológica para valorar el Glasgow del paciente, y al final la exposición total para buscar alguna otra lesión asociada o descontaminar por completo al paciente. Para el tratamiento de la descontaminación no vamos a inducir el vómito, sobre todo en un paciente somnoliento, porque existe mucho riesgo de broncoaspiración, entonces evitemos inducir el vómito. Lo que sí se puede hacer es bloquear por completo la vía oral y hacer un lavado gástrico. Ojo, el lavado gástrico tiene que ser con el paciente algo consciente, un Glasgow más de 8 o un Glasgow menos de 8 pero ya intubado. Entonces se puede hacer un lavado gástrico porque recordemos, el reflejo nauseoso es muy potente. Se le va a administrar el carbón activado 1 gramo por kilo de peso en una solución del 25% vía oral o por sonda cada 8 horas durante 24 horas. Además, se va a usar un catártico. ¿Qué es lo que trata de hacer el catártico? Tratar de
eliminar más rápido lo que ingirió el paciente. Dos opciones, el mannitol y el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio a 250 miligramos por kilo, un máximo de 30 gramos en una solución al 25%, y el mannitol que viene al 20%, dosis de 1 gramo por kilo, por vía oral a 5 mililitros por kilo. Ojo, la gran unión a las proteínas plasmáticas hace de que este fármaco no sea eliminado por vía renal. Entonces, así nosotros le indicamos diálisis o algún diurético, este paciente no va a eliminar la benzodiazepina, ¿ya? El flumazenilo es el antídoto específico para la intoxicación por benzodiazepinas. ¿Pero qué es el flumazenilo? También es una benzodiazepina que va a unirse de forma competitiva a los mismos receptores que las otras benzodiazepinas y las van a trasladar, pero no tiene el efecto sedante. Entonces hace que el paciente despierte. Vienen ampollas de presentación de 5 mililitros, más o menos de 0.5 miligramos por cada ampolla. La dosis va a variar de 0.5 hasta 5 miligramos para el paciente adulto, y en el niño sí puede llegar hasta 0.2 hasta 1 miligramo por niño. Su vida media más o menos es de 1 hora. La dosis de mantenimiento entre 0.1 y 0.3 miligramos por kilo por hora. Y bueno, ya lo dijimos, la dosis tope. Ahora, si nos llega un paciente, administramos flumazenil, una ampolla que es 0.5, y el paciente responde y pasa 15 minutos y el paciente se vuelve a dormir, podemos seguir administrando hasta llegar a esta dosis tope, que es de 3 miligramos para el adulto y para el niño hasta 1 miligramo. De ahí podríamos pasar a infusión o, si no, continuar con los bolos de forma horaria. Sus indicaciones son en pacientes con sedación profunda, con depresión respiratoria, pacientes en coma y para revertir la sedación. Como ya lo dijimos, es un antagonista omega de las benzodiazepinas por competición a los mismos receptores. Tiene una contraindicación absoluta que debemos tener en cuenta. Si es que el paciente convulsiona y toma alguna benzodiazepina, nosotros al momento de poner el flumazenilo, obviamente el paciente va a volver a convulsionar. Entonces vamos a tener mucho cuidado al preguntar los antecedentes del paciente. Contraindicaciones relativas, dependencia de las benzodiazepinas, agitación psicomotriz e intoxicaciones mixtas. Si en tal caso, donde ustedes estén trabajando en algún momento, no tengan flumazenilo porque las ampollas son caras, más o menos cada ampolla está entre 60 a 80 soles. Entonces, si el familiar o ustedes no, o en su farmacia del hospital donde estén trabajando, no hay esa opción. Una opción es que lo tengan intubado y lo tengan bolseando o ventilando, pues hasta que el paciente despierte. Pero si, ya lo dijimos, si es una intoxicación por diazepam, van a demorar casi 70 horas, lo que vendría a ser casi 3 días, que es demasiado tiempo. Entonces, la opción que tienen, la última que tienen de rescate, es la minofilina. ¿Ya? Las ampollas vienen de 240 miligramos en 5 mililitros, le dan un bolo de 6 miligramos por kilo, disuelto en 30 mililitros y lo pasan en 30 minutos. Hay que tener en cuenta la edad del paciente y los antecedentes, la insuficiencia hepática y la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque a nivel del corazón lo que hace la minofilina es vasoconstricción. En el momento que hace la vasoconstricción, el paciente puede tener un infarto. Entonces hay que oxigenar bien al paciente y hay que ver que no tenga una insuficiencia cardíaca o un antecedente de infarto. Hay que tener solo esa salvedad. Y en los pacientes con enfermedad hepática, la toxicidad por aminofilina podría presentarse. Entonces, salvo esas dos salvedades, el paciente podría recibir la aminofilina como dosis de rescate. Como ya lo dijimos, pues la mortalidad para estos pacientes es muy baja, menor de 0.1%, solo si es que es intoxicación pura, salvo que presente coma profundo o parado respiratorio. Las intoxicaciones más graves son por triazolam, alprazolam y midazolam, que son fármacos de mayor acceso, y pues el paciente en coma debe descartarse otras causas, ¿no? Trauma, eventos cerebrovasculares, hipotiroidismos, falla hepática, meningitis o estado epiléptico. Por lo general tienen muy buen pronóstico estos pacientes. Y pasando a la segunda parte, la depresión es una enfermedad que realmente está afectando cada vez más a la población.
se dice que es una de las enfermedades nuevas debido al nuevo trajín que tienen todas las personas, al nuevo estilo de vida, a las nuevas preocupaciones, al nuevo estatus que traten de llegar. Entonces son enfermedades que están empezando a presentarse con mayor frecuencia. Entonces las intoxicaciones por ende van a ser mucho mayores. Es la segunda causa de intoxicación farmacológica, ya lo dijimos. La primera, que no sea farmacológica, es el etanol, sobre todo en los fines de semana, universitarios, facultad de medicina es peor todavía. La primera por medicamentos, benzodiazepinas, y la segunda por antidepresivos en general. Se dividen en tres: antidepresivos tricíclicos, inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o de la noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces, revisemos cada uno de los tres. De los antidepresivos tricíclicos, que felizmente están ya pasando a un segundo plano, todavía los seguimos usando: la amitriptilina, la nortriptilina, la doxepina y imipramida son los más usados a nivel nacional, ¿ya? ¿Y por qué se dice antidepresivos tricíclicos? Que tiene un anillo, como lo ven acá, son 3 anillos, que la única diferencia para que cambie de nombre de imipramida, esipramida, trimipramida, amitriptilina, nortriptilina, son los radicales que tienen hacia el borde. Entonces, cada forma del radical hace que cambie el nombre del mismo fármaco. Por eso se le dice que es una estructura química que contiene un centro molecular de 3 anillos. Esta misma forma de 3 anillos lo tienen las fenotiacinas, que son fármacos para la esquizofrenia, que son neurolépticos. Entonces, sus efectos van a ser muy similares y vamos a tener en cuenta, pues, para el cuadro clínico asociado. Lamentablemente, estos medicamentos, pues, no solamente bloquean un receptor, que idealmente sería, pues, la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, sino que bloquean mucho más receptores: los colinérgicos muscarínicos y los parahistamina H1, que van a generar efectos adversos como el estreñimiento, la visión borrosa y la sequedad de boca. Si actúan a nivel de adrenérgico alfa 1, el paciente puede presentar de forma asociada mareos e hipotensión ortostática. Y lo que más nos interesa, que es la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, va a generar su efecto antidepresivo. Entonces, no solo tiene un efecto, tienen 5 efectos, y cada uno puede ser de diferente forma a diferente nivel. No sé si ya dieron su examen pretest, ya. Si prestaron atención a las siguientes, es una fija. Como en todo, las dosis tóxicas van a ser muy diferentes para cada uno, ¿ya? Entonces, vemos acá que la dosis tóxica puede variar entre 10 a 20 miligramos por kilo, y la dosis letal va a ser de más de 25 miligramos por kilo. Como ejemplos, tenemos que más o menos todas van por más de 5 miligramos por kilo para la dosis tóxica. La amitriptilina, la clomipramida, la doxepina, imipramida, más o menos mantienen en 5 miligramos por kilo. Una revisión un poco antigua. En general, su farmacocinética, pues la dosis tóxica se va a aumentar debido a que tiene un efecto anticolinérgico, y él, como todo efecto anticolinérgico, hace que el tránsito intestinal sea reducido y hace que el fármaco se absorba mucho más rápido, debido a que se mantiene más tiempo en el intestino y eso se absorbe hasta lograr una gran absorción del medicamento. Igual que el anterior, circulan muy unidos a las proteínas, más o menos en un 90%, fijándose, pues, en los tejidos porque son muy liposolubles. Se metabolizan en el hígado por desmetilación, hidroxilación y glucuronidación, y tienen recirculación interhepática. Solo se excretan en la orina en un 5%, y su semivida de eliminación es más o menos de 15 horas, ¿no? Parte farmacológica. Como vemos acá, igual que en los otros cuadros, pues varía dependiendo del mismo medicamento. Esto no creo que nos interesa mucho, salvo que seamos psiquiatras, pues, pero su vida media puede variar. Vemos acá la trimipramida de 13 horas hasta la nortriptilina, que tiene hasta 30 horas de vida media. Las dosis son variables y
todos ellos tienen sus dos efectos, ¿no? La recaptación de la noradrenalina y de la serotonina en diferentes magnitudes. ¿Qué es lo que buscamos? Que eviten la recaptación neuronal de norepinefrina y serotonina, y así el paciente se pueda sentir feliz y contento. Pero además, a pequeñas dosis también va a disminuir la absorción de la dopamina. Pero, como lo dijimos, tiene 4 efectos más: los anticolinérgicos muscarínicos, los anti-H1 y los receptores adrenérgicos alfa. Y aquí se agrega un efecto más, que es el bloqueo de los canales de sodio. Como ya lo revisamos, en algún momento, si han rotado conmigo, hemos revisado antirrítmicos. Dentro de los antirrítmicos, en la clase 1 se distribuyen en 1A, B y C. Y estos son los que actúan a nivel de los canales de sodio. ¿Y qué pasa si es que lo bloquea? Entonces el potencial de acción a nivel del corazón va a ser muy pobre. Por ende, van a presentarse focos ectópicos, y estos focos ectópicos a la larga van a determinar arritmias, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular o asistolia, y el paciente fallece, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medicamentos y tener mucho ojo con el corazón. Dentro de las intoxicaciones graves, el coma es lo que más nos llama la atención: hipotensión arterial, convulsiones y arritmias. Dentro de las arritmias, se lo dijimos, asistolia, fibrilación ventricular, y los signos de gravedad van a estar relacionados a la hipotensión. Hay que observar cómo está el QRS, hay que ver si es que presentan arritmias, el coma profundo y un edema agudo de pulmón. Entre otros síntomas, la midriasis fotorreactiva, el nixtalmus, la visión borrosa y las mucosas secas se van a presentar por los efectos coadyuvantes de los otros receptores. Ojo, midriasis fotorreactiva. Está dilatado, pero a pesar de que le ponemos la luz, tiene algo de reflejo. No es una midriasis paralítica, sino fotorreactiva. El EKG, yo sé que a ustedes les encanta la lectura del EKG. Entonces, existen características muy importantes cuando sospechamos la intoxicación por un antidepresivo tricíclico. El paciente va a presentar taquicardia sinusal. Recordemos que va a presentar hipotensión, y la taquicardia va a ser la respuesta a la hipotensión que está presentando el paciente. Como toda intoxicación, hablamos sobre el bloqueo de los canales de sodio. Si bloquea el canal de sodio, entonces va a hacer que el complejo PR, QRS y T se prolongue. Entonces se prolonga el PR, se ensancha el QRS, y si se ensancha más de 100 milisegundos, puede presentar arritmias hasta en un 14% y convulsiones por un bajo gasto en un 30%, y si se ensancha más de 160 milisegundos, existe la posibilidad de que presente arritmias hasta en un 50%. El alargamiento del QT corregido, vamos a ir a la fórmula, también es muy importante, porque esto nos puede dar un síndrome de QT prolongado. Y dijimos, ¿cuál es el síndrome de QT prolongado más importante? La torsades pons, ¿no? Muy bien. Entonces, si el paciente no se trata en ese momento, el paciente va a fallecer, ¿no? Porque es un ritmo preparo. El aplanamiento, inversión de la onda T, la depresión del segmento ST, ojo, no hay elevación, se deprime. Recordemos que existen múltiples causas de depresión del ST, y dentro de los fármacos, este es uno de los muy pocos fármacos que va a generar depresión del segmento ST. Bloqueos de rama y auriculoventriculares, y como lo dijimos, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o asistolia. Dentro de las arritmias que se van a presentar, se puede presentar un síndrome de Brugada. ¿Qué es el síndrome de Brugada? Es una canalopatía, ¿no?, por problemas en la conducción del sodio. Pero lo que vemos acá es la clásica aleta de tiburón en B1. ¿Ya? Bien, ABR. En B1 vamos a tener también la consideración de que vemos un bloqueo de rama derecha y la aleta de tiburón muy marcada en ABR. Este es un electro característico de un síndrome de Brugada. ¿Ya? No es el tipo 1, porque existe el tipo 2, tipo 3, pero este es el tipo 1. Entonces, si es que el paciente se queda somnoliento, pues van a presentar múltiples complicaciones a diferente nivel. Si es respiratorio, depresión respiratoria. Si es que se queda dormido, se aspira y genera una neumonía aspirativa, como la de la radiografía, o pues tanto moco o saliva pasa hacia el pulmón, que genera una atelectasia. Menos frecuente un distrés respiratorio y un edema agudo de pulmón. Si es a nivel neurológico, la letargia, ataxia progresiva hasta el coma, temblores, hemiclonías, convulsiones, desorientación, agitación, pues es muy variado, o sea, es muy inespecífico también.
A nivel gastrointestinal, recordemos que existe un hipoperistaltismo, entonces el estómago se va a mantener un poco lleno, lo que nos facilitaría hacerle el lavado al paciente. Y pues también va a presentar retención urinaria con globo vesical. Dentro del análisis que se sugiere, va a ser un análisis que se realiza en el plasma, que es por enzima inmunoensayo. Pero, como tiene múltiples efectos coadyuvantes a nivel de alfa, a nivel H1, que nosotros encontremos en sangre la positividad y la sospecha para que sea un antidepresivo, podría estar concomitante a algún antihistamínico que haya tomado el paciente. Entonces la confirmación se hace en orina también, por cromatografía. ¿Ya? Entonces la sospecha se hace en plasma, pero el definitivo se hace en orina. Los niveles plasmáticos más de 1000 nanogramos por mililitro se asocia a signos electrocardiográficos de gravedad. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. 1000 nanogramos por mililitro y se asocia a alteraciones electrocardiográficas graves. Del tratamiento va a ser similar, para todas las intoxicaciones es igual. Monitoreo hemodinámico, se llega el paciente grave, lo ingresas a su tramo, lo ingresas a tu unidad, le pones brazalete para la presión, monitoreas el corazón, pulsosímetro y empiezas tu valoración ABCD, ¿no? Vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico y exposición total del paciente. Si es que el paciente no está ventilando bien, si es que el paciente no tiene un buen aislado, lo intubas, lo conectas a un ventilador, le pones oxígeno. Si es que el paciente está chocado, le pasas fluidos. Si es que no responde a fluidos, le pones un vasopresor, te pones noradrenalina, si es que tienes, o si no, con dopamina. Entonces, vas solucionando los problemas como vas avanzando. Es igual que en trauma. Encuentras un problema, lo solucionas. Encuentras un problema, lo solucionas. Y pasas al siguiente recién cuando solucionaste el problema. Si el paciente presenta un síndrome anticolinérgico grave, con alucinaciones, agitación y mioclonías, la indicación es fisostigmina, de 1 a 2 miligramos intravenoso lento. Reducimos la absorción del fármaco, como ya lo dijimos, con el carbón activado, a la misma dosis que el anterior. Y podríamos asociar también la medicación con un catártico. ¿Qué catártico hablamos? Sulfato de magnesio y mannitol. Obviamente, por su amplia unión a las proteínas séricas, pues no está indicada la diálisis ni forzar la diuresis con diuréticos. Entonces, para la toxicidad por antidepresivos tricíclicos, si tenemos compromiso del sistema cardiovascular, presenta arritmias, le vamos a dar lidocaína, porque recordemos que las arritmias ventriculares van mucho mejor con la lidocaína como primera opción, y como segunda opción va recién la amiodarona. Si es que el paciente presenta acidosis y esa acidosis está generando también algún trastorno de conducción, le podemos poner bicarbonato de sodio. Si el paciente tiene hipotensión, vamos a empezar primero con fluidos, y si es que no mejora con fluidos, vamos a pasar a vasopresores. Y a nivel del sistema nervioso central, si el paciente presenta convulsiones o agitación, le vamos a dar benzodiazepinas hasta que el paciente se controle. O si es que hay una depresión marcada del sistema nervioso central, vamos a esperar a que esto se vaya depurando porque no hay un antídoto específico, y lo intubamos y le damos un soporte. Recordemos que los tiempos de vida media más o menos varían en 30 horas, lo que podría ser un poco más de un día, ¿no? A diferencia de los benzodiazepinas, que sí pueden ser mucho más prolongados. Los inhibidores de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina, bueno, se dividen en dos grupos. Estos son muy similares a los anteriores, solamente que sus efectos a nivel de alfa, muscarínico, H1 son efectos mínimos y tienen mucho más acción sobre lo que es la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. Entonces, sus efectos y su tratamiento va a ser muy similar. Si son selectivos de la recaptación de la serotonina, acuérdense siempre de la fluoxetina y de la sertralina, que son los que más usamos acá. En algunos casos también es citalopram, pero de ahí es muy raro. Y de los que son inhibidores duales de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, la venlafaxina y la duloxetina. ¿Ya? Entonces, como tiene mayor efecto, su efecto pues es mucho más potente, ¿no? Más efecto a nivel de la recaptación de la serotonina y de la noradrenalina. De la recaptación de la serotonina tiene una buena absorción vía oral. Su eliminación oscila casi hasta en 24 horas, salvo la fluoxetina, que puede llegar hasta 96 horas.
Se unen a proteínas en alta concentración de su 95%, su pico plasmático en dosis es hasta las 8 horas, tiene metabolismo hepático y renal dependiendo del medicamento, ¿no? La fluoxetina, sertralina y citalopram, y eliminación renal, la fluoxetina, y hepática, la citalopram y la sertralina, ¿no? Y para lo que es los inhibidores de la noradrenalina y de la serotonina, tienen una buena absorción oral, una concentración plasmática a las 6 horas, una unión a proteínas en un 96%, metabolismo hepático, excreción renal y una sobrevida de hasta 17 horas, ¿no? Lo que no hace que sea muy prolongado tampoco. Dentro de las manifestaciones son muy similares como las anteriores, ¿no? Para la fluoxetina pueden presentar convulsiones, somnolencia, temblor, y a nivel cardiovascular siempre hay que fijarnos cómo está el intervalo QT y el QRS. Recordemos, cuanto más ancho sea el QT corregido o más ancho sea el complejo QRS, mayor cardiotoxicidad de estos medicamentos. Entonces hay que tener siempre presente las alteraciones a nivel del corazón. La sertralina puede presentar temblor, somnolencia, confusión, midriasis, mareos y parestesias, y también náuseas, vómitos y sequedad de boca. Sequedad de boca como parte de su efecto anti-H1. La venlafaxina, alteraciones en el estado de conciencia, convulsiones, a nivel cardiovascular, taquicardia, hipertensión arterial, y en general pues hasta náuseas, vómitos, diarreas, ¿no? Y en algunos casos rhabdomiólisis. Dentro de lo que nos interesa es el síndrome serotoninérgico. Su clínica va a ser muy específica, porque a nivel del corazón va a presentar taquicardia compensatoria a una hipotensión marcada. A nivel neurológico, agitación, mioclonías, hiperreflexia, rigidez y alucinaciones, con crisis convulsiva y coma, lo cual no difiere mucho de las otras intoxicaciones. Pero a nivel general, lo que nos interesa es la hipertermia y la rhabdomiólisis que puede presentar el paciente. Recordemos que la incidencia, y debido a la modificación ya farmacológica de los medicamentos, esta incidencia ha disminuido, pero el mismo hecho de que el paciente reciba una polifarmacia hace que reciba medicamentos que puedan generar de que la intoxicación sea mucho más frecuente. Por ejemplo, hay que tener mucho cuidado cuando un paciente que recibe un inhibidor de la recaptación de la serotonina se le agregue un antidepresivo tricíclico, levodopa, litio, meperidina, buspirona, dextrometorfano, lo que usamos para la tos, también podría ser catastrófico para este paciente, que va a aumentar su tiempo de vida media de estos medicamentos y por ende la toxicidad mucho más frecuente. El tratamiento va a ser similar, el monitoreo hemodinámico, ya saben, el monitoreo completo del paciente con 5 parámetros, soporte vital del A, B, C, D, E, reducimos la absorción con el carbón activado, las medidas para eliminación renal son muy ineficaces y el síndrome serotoninérgico se podría tratar con ciproheptadina, que sería su único medicamento para esta enfermedad, ¿no? Ciproheptadina. Y para acabar, los inhibidores de la monoaminoxidasa son medicamentos que estuvieron muy de moda hace muchos años, debido a que fueron los primeros antidepresivos en crearse, pero debido a las complicaciones que presentaron, fueron sacándose poco a poco del mercado. Actualmente existen muy pocos, de los más representativos, uno específico que actúa sobre el receptor A, que es la moclobenida, que es uno de los muy pocos que persiste hasta ahora. ¿Y por qué existe muy poco? Porque el efecto antidepresivo está dado en el receptor A de la monoaminoxidasa, pero el receptor B es el que está asociado a la toxicidad por catecolaminas. Lo que quiere decir es que poco a poco las aminas endógenas se van quedando dentro de la sinapsis, y eso en algún momento va a hacer de que se genere una toxicidad cuando nosotros podamos comer algo que tenga tiramida. ¿Dónde encontramos la tiramida? En los embutidos, en el vino, ¿no? Entonces,
si uno ingería esto, las crisis hipertensivas de hipertermia pues podrían ser mortales para los pacientes. Entonces, por eso se desfasó muchos años los IMAO. Bueno, la absorción gastrointestinal se distribuye más o menos de 1 a 6 litros por kilo. El metabolismo hepático por acetilación y oxidación, la eliminación renal, la semivida en sobredosis de 3 a 6 horas y se considera una ingesta grave cuando es más de 2 miligramos por kilo, mortal de 4 miligramos por kilo. Las manifestaciones, el mecanismo fisiopatológico, como ya lo dijimos, ¿no? Este va a disminuir la reabsorción o la degradación de las catecolaminas, noradrenalina, serotonina y dopamina a nivel cerebral. Entonces hace que el paciente se sienta mucho más a confort y la depresión vaya desapareciendo. Las manifestaciones clínicas pues van a ser muy variadas. Lo que nos interesa a nivel cardiovascular, la hipertensión, el shock, cuando ya el paciente ya llega a un colapso completo, la bradicardia y el riesgo de asistolia. A nivel ventilatorio, el edema agudo de pulmón y la depresión respiratoria van a ser importantes. Va a ser como un paciente con una crisis hipertensiva, con un edema agudo de pulmón, con trastorno de sensorio y congestión pulmonar. Entonces esto va a ser muy llamativo para nosotros, no teniendo el antecedente de hipertensión. El análisis toxicológico, ningún medicamento, ningún tipo de reactivo nos va a ayudar a determinar. Lo que más nos interesa es el antecedente de que el paciente haya estado consumiendo estos medicamentos. Entonces no hay ninguna forma de que podamos determinarlo en sangre o en orina. Y pues el tratamiento como en todos, ¿no? El monitoreo hemodinámico, el ABCDE, las medidas sintomáticas. Si hay excitación o convulsiones, le damos una benzodiazepina. Si hay hipotensión arterial, le damos vasopresores. Si hay hipertensión, beta-block o nitratos. Si hay hipertermia, el tratamiento es con dandroleno. Y pues reducimos la absorción del fármaco con carbón activado y la podemos asociar a algún catártico. Además, recordemos que por su gran unión a las proteínas, pues también es muy poco de eliminación por diálisis. Y eso sería todo. Gracias.